Nehemías 6:16. Si alguien no trajo su Biblia, hermanos, compartan su Biblia con el que está a su lado, con la persona que no lo trajo. Amén. La palabra de Dios dice: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Ustedes, hermanos, pueden sentarse. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un privilegio para mí poder estar aquí, poder compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a tocar un tema muy bonito, la verdad. Hace unos días el Espíritu Santo me hizo sentir esta palabra, y yo creo que, hermanos, va a ser para edificación de la iglesia. Amén. Así que, hermanos, ustedes tienen preocupaciones, tienen cargas, que dejo el lavado, que deje esto, que deje lo otro, que mi trabajo. Hermanos, concéntrense en la palabra de Dios. Yo creo que dedicamos parte de nuestro tiempo para estar aquí. Vamos a aprovecharlo a lo máximo. Amén. El título, hermanos, de la predicación de hoy: requisitos para que la obra de Dios avance. Amén. Requisitos para que la obra de Dios avance. Y como ya leímos en el libro de Nehemías, hoy vamos a estar hablando de Nehemías. Amén. Pero antes de entrar a la predicación, vamos a hablar un poco del contexto de lo que estaba pasando en Jerusalén. Jerusalén había sido primero atacada por los babilonios. Habían salido de allí hace aproximadamente 100 años, regresaron a la ciudad, pero la ciudad se encontraba desierta, en el sentido de que no había sido reconstruida. El pueblo del Señor había regresado, pero los muros, la ciudad había estado destruida. Nehemías era un copero del rey, pero le llegan con la noticia y le dicen: ¿cómo está Jerusalén? Y en Nehemías 1, 3 y 4 podemos leer que dice: y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Se imaginan? No existía muro. Antiguamente las ciudades que no tenían muro eran muy vulnerables, eran atacadas, como que dice, no tenían alguna protección para con ellos. Y en el 4 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Amén. Podemos ver cómo era Nehemías, lo sensible que era él ante, se puede decir que el dolor, ante la angustia de lo que estaba pasando en su pueblo, que estaba destruido, que era un pueblo, como quien dice, con la cabeza abajo, que estaba derrotado, que aunque ya había sido libertado de sus opresores, ellos seguían viviendo en ruinas. Entonces allá vemos el primer punto, el primer requisito para que la obra de Dios avance es tener disposición. ¿Y en quién podemos ver la disposición? En Nehemías. Amén. Porque a veces pensamos que para que podamos hacer algo en la iglesia debemos ser el pastor, debemos de ser un predicador, debemos ser personas que ayunen, oren todos los días, casi con nuestra veladora aquí, el santo y todo eso. No, hermanos, Nehemías era un copero de rey. Imagínense, de rey Artajerjes. Entonces imagínense, el trabajo de un copero era tan simple, de servir la copa del vino del rey, llevársela al rey, tomar un sorbo de la copa. ¿Para qué? Porque si se moría el copero, pues ya no se la tomaba el rey porque estaba envenenada. Ese era su único trabajo, y entregárselo al rey. Entonces, cuando se puede decir que no era alguien que, por ejemplo, era alguien importante, alguien de la política, no, era un simple copero. Pero cuando llega a sus oídos, porque él ni siquiera estaba en Jerusalén, llega a sus oídos que sus hermanos
los que estaban en Jerusalén estaban en ruinas. Dice que el muro estaba destruido y estaba con fuego, o sea, porque había sido atacado. Entonces él en su corazón dice, no puede ser. Él era sensible ante eso, pero él tuvo la disposición. En el 1:11 podemos notar la oración que le hacía a Dios. Dice, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Él era copero al rey, no era tan fácil decir, ay, me voy para allá y que se quede, porque su vida podía correr de por medio. Pero él haya gracia y él tiene la disposición en su corazón de querer ayudar al pueblo de Jerusalén. Y el rey de alguna manera le favoreció y ayudó a Nehemías a regresar a Jerusalén. Entonces Nehemías, estando allí, no solo llegó y, ay, vamos a ver con quién hablo, sino que él empezó a inspeccionar el lugar, qué había pasado, qué era lo que había allá. En el Nehemías 1:12 dice, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno de lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. O sea, él se levantó y empezó a inspeccionar cómo habían quedado los muros, cómo estaba el lugar, qué se tenía que hacer, cómo se tenía que hacer, cuántos hombres se necesitaban para la reconstrucción. Hermanos, el primer punto, el primer requisito para que la obra de Dios avance es que nosotros tengamos disposición. Que nosotros nos atrevamos a hacer las cosas, que no solo miremos la necesidad de la iglesia, sino que también nosotros veamos y digamos qué se puede hacer, qué puedo hacer yo para mejorar aquí, qué se puede hacer, porque dice que Nehemías, cuando se enteró de la noticia, lloró, hizo duelo, ayunó, pero luego actuó. No se quedó solo con eso. Entonces él estaba en comunión con Dios, pero no solo se quedó con eso de decir, ay, yo quiero ayudar, ay, yo quiero hacer esto, ay, mis pobres hermanos, ay, esto, ay, lo otro, sino que él también actuó, tuvo la disposición en su corazón. Amén. Glorifiquen al que vive y reina para siempre. Amén. Entonces él, cuando llegó, empezó a alentar al pueblo de Israel, empezó a decir, ¿saben qué? Pueblo, no es posible. Nosotros ya no somos oprimidos por Babilonia. Ya somos libres. Vamos a reconstruir la ciudad. Y empezó a animar al pueblo, que anteriormente muchos profetas lo habían hecho. Y el pueblo, sí, vamos a reconstruirlo. Y tú vas a encargarte de esto y tú de lo otro. Y empezó allá y empezaron a querer reconstruir el muro. Pero hermanos, cuando la obra de Dios empieza a avanzar, siempre hay oposición satánica. ¿eh? Porque tal vez podemos ver que Satanás utiliza a la gente de afuera, pero no es la gente, es Satanás que las utiliza. Cuando la obra de Dios empieza a caminar, cuando empezamos a crecer, cuando empezamos a hacer, no solo en estructura, sino en gente, siempre va a haber oposición satánica. Y en este caso no era diferente. También habían hombres que se oponían. Y ese es el segundo requisito. Si nosotros queremos que la obra avance, nosotros debemos mantenernos ante los enemigos externos. No debemos de importar, no debemos de agarrar gran importancia a lo que ellos hagan, lo que ellos digan, o lo que ellos quieran hacer contra el pueblo de Dios. Amén. Vamos a leer Nehemías 4, 1 al 3. La palabra de Dios dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día?
resucitarán a los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, los derribará. Amén. Y allá vemos a estos dos hombres, Sanbalat y Tobías, que cuando empezaron a ver que el pueblo de Israel se estaba poniendo en las pilas, es decir, vamos a reconstruir, ellos anteriormente habían quemado los muros y derribado, y decían: ay, ¿acaso van a poder levantar de la ceniza sus muros? Y se burlaban y decían: si una zorra se levantara sobre el muro, va a caer. Amén. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos sentido esa opresión de los de afuera? Ay, mira, los de Fuente de Vida, queriendo levantar su iglesia. Amén. Ustedes saben lo que pasó ayer, que entraron a la iglesia, tomaron cosas de la iglesia, rompieron otras cosas. Amén. Pero eso no nos detiene. ¡Aleluya! Sabemos que eso es obra del enemigo, no es de las personas. Y que Dios tenga misericordia de aquel o de aquellos que se atrevieron a tocar las cosas sagradas de Dios. Pero eso no nos detiene, no nos desanima. ¿Por qué? Porque hemos confiado en Dios. Nuestra confianza está en Dios. Y la gente puede decir, la gente puede hacer, pero solo están controlados por el enemigo. Es Satanás, es la opresión satánica que viene hacia el pueblo de Dios. Pero la obra no se detiene, hermanos. La obra no se detiene porque nos tenemos que mantener ante los enemigos externos. Amén, gloria a Dios. Pero no solo les empezaron a ofender, no solo les empezaron a escarnecer, no solo les empezaron a decir muchas cosas, sino que también amenazaron al pueblo. En el 4:8 dice: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. ¿Se imaginan? Ahora el pueblo de Dios no solo estaba construyendo el muro, y te pueden ofender, te pueden decir, pero cuando viene una agresión física, ahí así como que sentimos miedo, ¿verdad? Si me ofenden, me insultan, no importa, pero si me agreden físicamente, pues como seres humanos sentimos cierto temor. Entonces el pueblo empezó a desanimarse, empezó a sentir tal vez el temor, el miedo de decir: van a venir, nos van a atacar, nos van a matar, nos van a golpear, mis hijos, mi esposa, mientras yo estoy trabajando, mis hijos se quedan en mi casa, mi esposa, los pueden matar. Y empezó a entrar ese temor, pero sin embargo el trabajo no se detuvo. Amén. Y allí es donde vemos el tercer requisito, que es repartirse el trabajo. Me llamó mucho la atención eso, hermanos. Repartirse el trabajo. Amén. Porque mencionaban allá que el pueblo ya estaba cansado de trabajar, porque trabajaban día y noche, pero solo eran unos pocos que trabajaban. Y esos pocos ya estaban cansados, estaban agotados de tanto trabajo. Y luego viene la presión que va a venir a atacar ellos. Imagínense cómo se sentían ellos. Y a veces, hermanos, así pasa en la iglesia. Vemos que solo unos pocos trabajan. Que están unos en el talento, luego bien dirigiendo, limpiando. A unos pocos se les deja el trabajo. Amén. Y eso es lo que pasaba en ese momento. ¿Qué hubiese pasado que los demás no se hubiesen involucrado? ¿Qué hubiese pasado que solo a esos pocos se les hubiese cargado todo el trabajo? Hermanos, ellos iban a fracasar por el agotamiento físico, por la presión moral que ellos tenían sobre ellos, por toda esa combinación, se puede decir, de estrés, de trabajo, de que le estaba oprimiendo el enemigo. Entonces dice que el pueblo, Nehemías reunió al pueblo y puso en lugares estratégicos a la gente e hizo trabajar a todo el pueblo. Amén. Vamos a leer en el 4:16, que dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra
y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. En el 21 dice, nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Qué hermoso es esto. Tal vez yo estoy construyendo el muro, pero ¿se imaginan la presión que yo tuviera? Que estoy construyendo el muro y de repente me vienen y me atacan. Pero ellos pusieron a gente en lugares estratégicos, que tuvieran lanzas y que tuvieran escudos, que cuando yo estoy construyendo el muro me siento protegida de que ellos están velando por mi vida. Amén. Y esa es una clave muy importante para que la obra de Dios avance, que se reparta el trabajo. Amén. Tal vez, hermanos, lo que yo pueda hacer no es lo que algunos pueden hacer, y lo que ustedes pueden hacer, no, yo no estoy capacitada para hacerlo. Lo que uno de ustedes, hermanos, puede hacer, otro no lo puede hacer. Pero por eso somos el cuerpo de Cristo. Por eso somos una iglesia. Porque no todos podemos ser manos, no todos podemos ser pies, no todos podemos ser cabeza. Se distribuye el trabajo. Y tal vez usted diga, es que yo no puedo hacer nada, ya no tengo las fuerzas físicas, pero orando, ayunando por los que sí pueden. Y tal vez usted diga, yo no puedo hacer nada, lo único que sé es cocinar, es lavar. Hermana, hermano, eso puede dedicar a la obra de Dios. Pero si se le junta el trabajo a unos pocos, esto fracasa. Y allí estaban unos con lanzas. Dice que no se quitaban del trabajo, mientras que unos están allá cuidando desde el alba, desde el amanecer hasta las estrellas. Unos están con sus lanzas, otros con sus escudos, mientras que otros seguían y seguían trabajando. Porque así es la iglesia de Cristo, amén. Mientras que unos hacen algo, el otro está haciendo otra cosa que está capacitado para hacer, el otro está haciendo otro, y otros velan por todos, amén. Unos velamos por todos, porque así es la iglesia de Cristo. Así debemos de ser como un cuerpo, repartirnos el trabajo para que esto no se lleve al fracaso, para que la obra de Dios pueda avanzar. Amén. Y Nehemías lo sabía, amados hermanos. Nehemías sabía que si como pueblo no se podían unir, no iban a poder vencer contra el enemigo. Cuando el enemigo vio que Nehemías había hecho ese plan estratégico, ¿ustedes creen que fueron a atacar? Ya no fueron a atacar, porque al contrario, ellos tuvieron miedo, porque habían visto que se habían organizado de tal manera que estaban protegiendo la vida de los que estaban construyendo, de tal manera que protegían la ciudad. Amén. Si nosotros nos unimos, hermanos, ¿qué no va a hacer la iglesia Fuente de Vida? Amén. Si Dios está haciendo grandes cosas con la iglesia, yo me maravillo, la verdad. A veces yo, en serio, cuando me preguntan, oye, tu iglesia, yo amo mi iglesia, amo a cada uno de los que están aquí, y digo, ¿cómo Dios ha sido bueno? ¿Cómo Dios ha sido bueno? En serio, ¿cómo Dios ha respaldado? Pero esto ha sido, hermanos, por gente que ha tomado su responsabilidad, por hermanos que se han preocupado por decir, mientras que uno está construyendo el muro, yo estoy velando. Mientras que uno está velando, yo estoy con la lanza cuidando de su vida. Por eso ha crecido la iglesia, pero no descuidemos nuestro trabajo, sino al contrario, así como Nehemías, estemos alertas porque no sabemos el ataque del enemigo a qué horas puede llegar. Amén. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Después de que Sanbalat y Tobías se desanimaron porque vieron al pueblo de Dios organizado, vieron a un pueblo que no solo era de palabra, no solo decía voy a construir un muro, sino que lo estaban haciendo verdaderamente estaban construyendo un muro. Entonces ya como que les dio miedo, así como que chispa, si les atacamos vamos a salir perdiendo. Pero ¿sabe algo chistoso, se puede decir, o algo contradictorio que empezó a pasar en el pueblo?
es que empezaron a salir enemigos internos. Dentro del pueblo se empezaron a levantar enemigos internos. Y este es el cuarto requisito para que la obra de Dios avance, es eliminar a los enemigos internos. Y cuando me refiero a eliminar, no es que se vayan los hermanos que no quieren que la obra de Dios avance, que se vayan, que se pierdan, vamos a sacarlos de la iglesia. No, porque ahorita van a escuchar lo que ellos hicieron. Cuando los ricos, los más ricos de Jerusalén, se empezó a construir el muro, toda la gente, al principio la gente obrera, era la que estaba construye, y empezaron a pedir prestado para materiales, y empezaron luego a vender sus propiedades porque ya no les alcanzaba el dinero. La gente judía, mismos judíos, empezaron a poner altas tasas de interés que se le llama usura. Y le daban los préstamos, pero decía, te voy a prestar tanto, pero me vas a regresar tanto. Y les empezaron a quitar sus propiedades, les empezaron a quitar sus bienes. Dice la Biblia que hasta sus hijos los agarraron como esclavos porque ya no tenían cómo pagarle. Bueno, ya no tengo casa, ya no tengo bienes, ya no tengo nada, te doy a mi hijo como esclavo porque ya no tengo cómo pagarte. Entonces el pueblo se empezó a quejar. Y vemos en Nehemías 5:1, dice, entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. El pueblo ya estaba cansado de esa situación. Decía, no es posible que mientras nosotros estamos tratando de construir los muros, nos estamos esforzando para construir esto que nos va a beneficiar a todo el pueblo, no solo a los más pobres, sino hasta los ricos. No es posible que ellos nos quiten nuestros bienes, nuestras propiedades, nos esclavicen. Hermanos, a veces así pasa dentro de la iglesia del Señor. Amén. Cuando vemos que alguien se levanta, tiene la disposición, quiere trabajar, a lo mejor uno de nosotros ha sido un opresor. Ese hermano quiere cantar, qué horrible canta. O lo desanimamos tal vez con palabras. ¿Sabes qué, hermano? La verdad, tú no naciste para predicar. No sé qué haces ahí. O le decimos cosas que ofenden. Hermano, usted siempre pasa y hace lo mismo, siempre canta y dice lo mismo, siempre pasa y lee lo mismo. Y entre el pueblo, entre la misma iglesia, se empieza a lastimar. O hay enemigos entre la misma iglesia. O por competencia, esa hermana canta bonito, yo voy a cantar mejor. Ese hermano enseña, yo puedo enseñar mejor. Y se empieza a lastimar el pueblo. Porque ellos estaban oprimidos, estaban lastimados. Y le decían a Nehemías, no es posible que mientras nosotros estamos tratando de construir el muro, que nos beneficiará a todos, ellos nos opriman de esa manera. Hermanos, si la iglesia Fuente de Vida está bien, beneficia a todos los que estamos aquí adentro. Y a lo mejor no nos hemos dado cuenta que hemos lastimado a alguno de nuestros hermanos con un mal comentario. De decirle, hermana, qué feo supo su comida. Tal vez la hermana lo hizo con todo su corazón para la obra de Dios, pero no le calculó los condimentos o no sé. Y se va herida, se va lastimada. O el hermano pasó a participar, la hermana, yo no sé. Hay maneras de hablar, hay maneras de decir, pero a veces entre nosotros mismos nos lastimamos. Entonces, ¿qué hace Nehemías? No dice, ¿saben qué? Vamos a agarrarlos, vamos a matarlos y les quitamos todas las cosas. No, sino que Nehemías es muy prudente y manda a reunir a todos los ricos judíos. Y vamos a leer en el 5:6, cuando le dicen a Nehemías, dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Nehemías estaba enojado, dice, ¿cómo es posible que dentro del pueblo, el pueblo que está trabajando, hay personas que la están desanimando, que la están oprimiendo? Porque es que no es concebible, hermanos. Si somos una familia, somos una iglesia, somos un solo pueblo, un pueblo de Dios, no es posible que entre nosotros
exista eso. El mismo coraje que tenía Nehemías, así de que, ¿cómo es posible que ellos están viendo que la gente se está matando en trabajar y que ellos les cubren esas cosas? Entonces los reúnen y en el 5:11 dice: os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Amén. Cuando se les exhortó, él dice un comentario que ellos sintieron vergüenza, porque los llamó así en privado y luego los llamó con todo el pueblo y les dijo: ¿cómo es posible que cuando nosotros estamos tratando de levantar algo que va a ser para la obra de Dios, ustedes mismos están oprimiendo a sus hermanos judíos? Les van a regresar todo lo que les han pedido y todo lo del interés, todo le van a sus bienes, sus propiedades, todo. Entonces ellos en ningún momento dijeron no, sino que accedieron y dijeron: sí, todo lo devolveremos. Y así lo hicieron, hermanos. Entonces, hermanos, hoy quiero hacerles conciencia si a lo mejor alguno de nosotros ha lastimado a algún hermano. Como dice este punto, eliminar a los enemigos internos, pero no quiere decir que se vayan de la iglesia, no, sino que tal vez no fue intención, o no te habías dado cuenta, o no nos habíamos dado cuenta de lo que habíamos causado en la vida de otro hermano. Reconsideremos, pidamos perdón, digo, es humano equivocarse, para que la iglesia crezca, hermanos, para que la iglesia tenga fruto, para que la iglesia alcance sus objetivos, porque si entre nosotros mismos nos herimos, ¿cómo va a poder crecer la iglesia? Amén. Amén, gloria a Dios. Y el quinto requisito para que la obra de Dios avance es que nos mantengamos trabajando, siempre trabajando, hermano. No se desanime. Tal vez usted diga: yo puedo aportar poco, puedo aportar mucho, no importa lo que se pueda aportar, pero siempre trabajando. No nos lavemos las manos, o no digamos: es la responsabilidad del líder, es la responsabilidad del pastor o de los diáconos. No, sino siempre trabajando. No nos desanimemos, no nos cansemos. Mientras estemos aquí, siempre trabajar. En Nehemías 6:2 dice: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo. En el 2 dice: Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. En el 3 dice: y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándolo yo para ir a vosotros. Amén. Estos enemigos se habían reunido y decían: vamos a mandarle mensajes a Nehemías para que venga y se reúna con nosotros. Pero sus intenciones eran malas. Ellos querían matar a Nehemías. Pero me encanta cómo les dice Nehemías: yo no puedo ir, literal, dice: yo no puedo ir porque construyo una gran obra. Y si yo me voy, se va a detener. Así tenemos que estar siempre, hermanos, trabajando. Aleluya. Y en el 4 dice: y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. ¿Se imaginan? Puede ser que el enemigo nos trate de poner distracciones o cosas que nos perjudiquen la visión, o que queramos dejar de trabajar, pero siempre esa debe ser nuestra respuesta. Yo estoy en una gran obra. Si yo me voy, se va a detener. Yo estoy trabajando. Como quien dice, Nehemías le decía: déjeme de fastidiar porque tengo trabajo que hacer. Amén. Porque la obra de Dios no se puede detener. Porque la obra de Dios avanza, hermanos. Pero avanza cuando nosotros estamos trabajando, cuando nosotros estamos constantes también en la iglesia del Señor. Amén.
Y ya vamos a terminar, hermanos, no se desesperen. Creo que ya tienen sueños. Es cierto. Y el último punto es, yo creo que fundamental, hermano. Yo creo que sin esto no podemos hacer nada. Y es dejar que Dios nos utilice, amén. Dejar que Dios nos utilice. Vamos a leer Nehemías 6, 15 y 16. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén. Qué hermoso. ¿Saben qué había pasado en el pueblo de Jerusalén? Hace 94 años salieron de Babilonia y habían intentado reconstruir la ciudad. ¿Cuánto tiempo dice la Biblia que tardaron en reconstruir el muro? ¿Cuánto tiempo, hermanos? 52 días. Lo que no pudieron hacer en 94 días por falta de organización, falta de disposición, por no enfrentarse a los enemigos, lo hicieron en 52 días. Porque cuando el pueblo de Dios se une y se propone a trabajar, grandes cosas se pueden lograr. Y en muy poco tiempo, en 94 años no lograron nada. Y en 52 días lograron reconstruir el muro. ¿Ven? Pero me gusta la última parte que dice, por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Amén? Dice que los pueblos de alrededor, los lugares de alrededor, reconocían que por medio de Dios había sido hecha esta obra. Hermano, cuando tú dejas que Dios te utilice, qué grandes cosas no va a hacer con tu vida. A lo mejor tú digas, es que yo no sirvo para esto, yo no nací para esto, yo no puedo hacer tal cosa, yo no toco un instrumento, yo no canto, yo no predico, pero hermano, tú tienes tu lugar especial aquí en la iglesia. Y créeme, cuando tú tienes disposición en tu corazón, cuando tú dejas que Dios te utilice, Dios te capacita. Dios es el que hace algo en tu vida para que tú le puedas servir, para que por medio de tu vida la obra avance. Eso yo siento que es la parte fundamental, porque no es con nuestra capacidad, no son con nuestras habilidades, no es por lo que yo sé, por lo que yo amo, por lo que yo entiendo, por lo que yo pienso. No es por eso, sino es por Dios. Y ellos lo reconocían. Ellos decían, por Dios se ha hecho todo esto. Por Dios se ha hecho todo esto. Amén. Cuando tú dejas que Dios te utilice, grandes y maravillosas cosas sucederán en tu vida. Porque lo que no lograron en 94 años, en 52 días, con la ayuda de Dios, pudieron hacer. Amén. Hermanos, yo creo que cuando dejamos, en serio, que Dios obre en nuestras vidas, yo me maravillo, como les digo, al ver cómo la iglesia Fuente de Vida ha crecido. Pero yo creo que porque también se han dejado moldear por Dios, porque Dios ha estado en sus vidas, porque gracias a Dios hemos llegado hasta aquí, porque por la mano de Dios estamos aquí. Hermanos, yo recuerdo cuando estábamos en la casa de la hermana Carmita y cuando decíamos, hermanos, hoy vamos a orar por el terreno, vigilia de oración por el terreno, terreno, comíamos, vivíamos, orábamos, todo por el terreno, todo era el terreno, vamos a juntar para el terreno, todo era terreno. Y yo decía, ¿y cuándo va a llegar ese famoso terreno, no? Y hoy podemos estar aquí, podemos estar en este lugar y estamos en un muy bonito lugar, hermanos. Cuando yo a veces les digo a mis amigos allá, cuando quieren venir a conocer acá, les digo, tenemos una palapa, gloria a Dios, pero cuando vienen me dicen, palapa, palapota, me dicen, porque se maravillan y nos preguntan, ¿cuánto tiempo llevan allá? Pues llevamos un año, dice, ustedes están avanzando muy rápido, pero es por la mano de Dios.
Es por lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Y yo creo que Dios va a hacer mayores y grandes cosas en la iglesia Fuente de Vida. Pero si nosotros nos unimos como iglesia, si nosotros tenemos la disposición para servir, para hacer las cosas como Nehemías. Nehemías era un simple copero, no era nadie, no tenía poder político, como quien dice, era un servidor nada más. Pero cuando él vio la necesidad, vio lo que hacía falta para su pueblo, así tenemos que estar. ¿Qué falta para la iglesia? Tuvo la disposición, no solo sintió la necesidad, sí, mira, falta esto, falta lo otro, sino que tuvo la disposición en su corazón y actuó. No escuchó lo que dijeron sus enemigos, no escuchó lo que dijo la gente de afuera, porque siempre habrá oposición satánica para el pueblo de Dios. Eso es siempre, hermanos, porque cuando la obra está avanzando, el enemigo no le gusta. Él no escuchó lo que la gente, no escuchó que cuando iban a atacar, que iban a matar tal vez al pueblo, sino que al contrario, repartió el trabajo para que no se le haga pesada a muy pocos, sino que todo el pueblo participara y que los otros se sintieran confiados. No se dejó vencer por lo que estaba pasando aún dentro del pueblo, con los enemigos internos que existían, con las personas que estaban oprimiendo al propio pueblo, sino que él lo enfrentó y les dijo, no es correcto que ustedes hagan esto, y ellos lo aceptaron y les regresaron sus pertenencias. Amén, gloria a Dios. Nehemías siempre se mantuvo trabajando, aunque trataban de distraerlo, que le decían, Nehemías, ven para acá, ven. Él decía, yo estoy trabajando, no me estorbe, porque si yo voy para allá, yo voy a dejar de trabajar. Yo estoy en una obra, no me puedo distraer en otras cosas. Él se mantuvo trabajando, como la iglesia del Señor tiene que mantenerse trabajando. Pero sobre todas las cosas, Nehemías dejó que Dios lo utilizara. ¿Amén? Y eso es lo más hermoso, hermanos. Cuando tú dejas que Dios te utilice, cuando tú ya no te pones excusas de decir, ay, es que yo no puedo, es que yo no estoy preparada, es que yo esto, es que yo lo otro, es que yo no sé hacer nada. Cuando tú dejas que Dios te utilice, grandes cosas puede hacer Dios en tu vida. ¿Saben qué, hermanos? Yo, a través de toda esta historia, muy hermosa la verdad, léanlo en sus casas, con tranquilidad, lean todo el libro de Nehemías. La verdad, podemos sacar grandes enseñanzas para sus vidas. Pero lo que más me llama la atención o lo que más me motiva tal vez es la constancia que el pueblo tuvo. El pueblo nunca renunció. Aún a pesar de todo lo que estaba sucediendo, nunca renunció. Ellos tenían un objetivo. Su objetivo era reconstruir los muros de Jerusalén. Y jamás renunció. Tuvo la constancia, tuvo la disciplina, se mantuvieron juntos para lograr su objetivo. Amén. Yo quiero invitar a la iglesia del Señor que tengamos esa misma constancia, esa misma perseverancia. Que no permitamos que los enemigos externos, internos, que nada nos divida como iglesia del Señor, sino que nos mantengamos firmes. Si vemos que alguien está flaqueando, que lo ayudemos, porque tenemos un objetivo como iglesia. Amén. Nuestro objetivo es que las almas de afuera se conviertan. Crecer, hermanos, no solo en estructura, porque ¿de qué sirve un templo de mármol hecho grandísimo, 3, 4, 5 pisos, y que solo hayan 2 hermanos en la iglesia? Crecer tal vez en estructura, sí, ¿por qué no? Pero crecer en almas, que esas almas no solo vengan, sino que esas almas den fruto y fruto en abundancia, que la iglesia crezca, hermanos, pero no solo tal vez en lo físico, sino también en lo espiritual, que lleguemos a alcanzar esa madurez. Amén. Yo creo que ese es el anhelo también del corazón de Dios, que la iglesia crezca, que se mantenga. Y lo que muchas iglesias viejas no han logrado, ¿por qué no una iglesia joven como Fuente de Vida lograrlo? Lo que los abuelos,
Los papás de Jerusalén no lograron en 94 años. Los hijos lo hicieron en 52 días. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, amados hermanos. Y vamos a elevar una oración. Vamos a hacer un compromiso con Dios. Vamos a decirle, Señor, yo me comprometo para que tu obra avance. Yo me comprometo a que tu obra avance, que yo voy a tener la disposición en mi corazón. Yo no voy a escuchar lo que dice la gente de afuera. Si yo he sido un enemigo interno dentro de la iglesia, hoy me arrepiento. Y si usted siente, hermano, que ha ofendido a alguien de sus hermanos, no se limite. Ahorita es el momento para que usted, hermano, tal vez lo ofendí, pero discúlpeme en el nombre del Señor. Somos una iglesia, somos un solo cuerpo. Si la mano está mal, todo el cuerpo está mal. Si el pie está mal, todo el cuerpo está mal. Si algunos no trabajan, hermanos, se le carga todo el trabajo a muy pocos. Debemos dejar que Dios nos utilice. Porque cuando Dios utiliza nuestras vidas, cosas maravillosas puede hacer en nuestro corazón. Cosas maravillosas pasarán en esta iglesia. Amén. Si como pueblo del Señor nos unimos, lo que no se logró en 94 años como el pueblo de Jerusalén, en 52 días se logrará. Y aun que los enemigos externos recibamos agresiones, recibamos muchas cosas, yo creo que el Señor está con nosotros. Y Isla Mujeres dirá, por la mano de Dios, la iglesia Fuente de Vida está allá. Por la mano de Dios, la iglesia Fuente de Vida está hoy como está. Amén. Voy a invitar, hermanos, que el que quiera pasar aquí al altar para hacer ese compromiso, que pase. Que sea un compromiso con Dios. Que diga, Dios, yo me comprometo para que tu obra avance. No solo de palabras, sino para que tu obra verdaderamente avance. No solo en estructura, sino también algo, las personas empiecen a ver que aquí se predica a un Jesucristo de poder. Amén. Vamos a elevar una oración. Señor, yo he hablado conforme tú has querido. En este momento, haz la obra.